a hacer suya la palabra, a participar en la Eucaristía, a participar en la celebración de los demás sacramentos, en su vida de casados. También hay que volver sobre esos elementos y no perderlos de vista nunca. Pudiera hablar aquí una persona que ha hecho el retiro de Emaús, ¿no? O alguien, un hombre que haya hecho el retiro de Emaús y una mujer que haya hecho el retiro de mujeres de Emaús. Cristianos de hoy que han sido alcanzados por la experiencia de Dios y que hoy viven convertidos al Señor, que hoy viven conscientemente su compromiso cristiano, sin ser cristianos aburridos, ¿no? Es muy difícil. Yo miro a algunas señoras y digo, qué aburrición si yo estuviera casado con esta tía, porque es muy difícil convivir con una monja, en el mal sentido de la palabra, ¿sí? Una señora esa que reza, que siempre eleva los ojos al cielo, que todo le parece pecado, que descuida maquillarse, que descuida vestirse bien, no, y eso se vuelve ya una cosa pesada, ¿no? Y un tipo rezandero ahí, el tipo no quiere ya, cierra los ojos y por eso se estrella cada vez. En este calor de Barranquilla, donde las señoras viven ligeritas de ropa, todo les parece pecado, todo es malo, ¿no? Un cristiano gozoso, nos ha dicho el Papa Francisco, seamos cristianos gozosos, alegres de ser hijos de Dios. Lo de alegre, lo de gozoso, no quiere decir morbosos, permisivos, tolerantes, para los que nada es pecado. Todo lo contrario, tenemos claro cuál debe ser nuestro comportamiento y nuestro actuar como hijos de Dios. Y esa familia que está presidida por papá y mamá, de esta manera están viviendo la experiencia de José y María. ¿Cuál fue la experiencia de José? José era un hombre como cualquiera de nosotros, solo que nosotros hemos sido formados como varones en una sociedad machista, ¿verdad? En donde es un honor vivir, como decía el difunto aquel, mujeriando. Y en donde las mujeres han entendido como liberación femenina vivir, pudiéramos decir, la palabra es como medio grosera, hombreando. José es un hombre que tiene su novia, y su novia llega un día a visitarlo y le dice, estoy esperando un hijo. ¿Y cómo diría José si hubiera sido barranquillero? Ay, ¿esa vaina cómo es? Si tú y yo, nada. Y José tenía dos caminos. Uno, repudiarla en público. Y dos, repudiarla en privado. Pero dice ese texto que José era un hombre de bien. ¿Qué quiere decir que José era un hombre de bien? ¿No? Que tenía mucho dinero y que pertenecía a las familias de Barranquilla, no señor, sino que era un hombre bondadoso. Un hombre de bien es un hombre dueño de sí mismo, disciplinado, trabajador, valiente, generoso, que tiene capacidad para escuchar a los demás. Y este José decide repudiarla en secreto. Pero un matrimonio empieza mal si ustedes van al matrimonio guardándose ahí una cosa que no se han perdonado. Eso empieza mal y termina mal. Hay que perdonarse, dice aquí el apóstol, perdónense. Y vuelvo y refiero el chiste de un amigo que tenía en Cali, y ese amigo me decía, padre, lo que pasa es que mi esposa no solamente es histérica, sino histórica.
porque ella no se le olvida. Ella siempre me trae a cuento que una vez yo subí en el carro a la secretaria y la llevé de un sitio a otro. Ella no se le olvida eso. No. José, volvamos a José, está listo para casarse con María, pero repudiándola en secreto. Cualquiera de nosotros pudiera proceder de forma similar. Una vez un tipo, la novia le echó ese cuento y le dijo: muy bien, mi amor, cierra los ojos y no los abras sino dentro de media hora. El tipo se fue. Cuando ella abrió los ojos ya no había por ahí rastro alguno, ¿no? José tiene la experiencia de Dios. Dios le transforma la vida y lo hace comprender eso que humanamente era imposible comprender. Y José empieza una nueva vida en la que se compromete a ser el padre de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo, desde su matrimonio, desde mi sacerdocio, tenemos que vivir la experiencia de José, dejarnos transformar por la palabra de Dios. Y decía Pablo VI en el Evangelio Inicial que el Evangelio está llamado a cambiar nuestros criterios de vida, nuestras maneras de pensar y de actuar. Usted tiene que vivir una experiencia de Dios como la de José, que lo capacite todos los días para ser la cabeza de esa familia que ha conformado con su esposa. ¿Y María quién es? María es una mujer humilde, sencilla, que se pone en las manos de Dios y que deja que Dios actúe en ella y la transforme en la madre del Señor. Y ella se hace discípula del Hijo que encarna en su vida y lo sigue a lo largo de toda su existencia con valor, con sabiduría, con un gran amor. Necesitamos ser tú y yo, desde el matrimonio, desde el sacerdocio, desde nuestra vida como ciudadanos, como José y María, hombres transformados por la experiencia de Dios, que llevamos a Jesús en nuestro ser y lo comunicamos a los demás. Eso es lo que le pedimos al Señor cuando celebramos el sacramento del matrimonio, que aquello que creen por la fe, esos que se casan, lo pongan por obra. Y uno de los textos que leemos en el sacramento del matrimonio dice que no todo el que dice Señor, Señor se salvará, sino aquel que vive lo que eso significa. Y entonces a esos el Evangelio llama el hombre sensato, la mujer sensata. ¿Cuál es? Aquella que construye su casa sobre la roca. Aquel que construye su casa sobre la roca. ¿Y la roca qué la hace? La hace esa calidad humana y esa calidad espiritual que permite que ese proyecto de vida salga adelante. San Agustín decía que la gracia supone la naturaleza. Necesitamos, y entonces dice usted, ¿cómo piden, cómo ponen problemas para bautizar a un muchacho aquí en esta iglesia? Porque le piden a uno hasta la escritura de la casa. Necesitamos que usted se prepare para ser testigo de la fe ante su hijo. De otra manera, si usted no va a ser testigo de la fe ante su hijo, nosotros no debíamos permitirle bautizarlo, porque usted lo va a comprometer a formar parte de una experiencia que usted no está viviendo, y eso es un abuso. Bautizamos a los niños porque usted, papá y mamá, se compromete a ser para su hijo, con su hijo y por su hijo, testigo de la fe en la cual
compromiso. Y necesitamos que usted, que hace de padrino, sea testimonio de fe ante su ahijado. ¿Cómo vamos a tener papás de esta calidad y cómo vamos a tener padrinos para el bautismo de esta calidad? En la medida en que cada uno haga la experiencia de José y haga la experiencia de María. Y la vida matrimonial entonces se construye todos los días a partir de ese hacerse corresponsables de la salvación el uno para el otro. Y el fruto que va surgiendo es aquello que llamamos la espiritualidad conyugal. Bodas de Caná, los invitamos a los que no forman parte de Bodas de Caná a vincularse a Bodas de Caná en esta parroquia. ¿Es una experiencia chévere o no? ¿Sí? ¿Vale la pena? Muy bien. Pero hay otros movimientos: encuentro matrimonial, equipos de Nuestra Señora, cursillos de cristiandad. Diversos espacios que hoy la Iglesia proporciona, porque no es fácil vivir unidos por el sacramento del matrimonio en un mundo que se opone a que las decisiones que tomamos sean estables y permanentes. El mundo es enemigo del matrimonio. Y entonces estas personas que forman parte de estos movimientos han descubierto la necesidad de apoyarse en Dios para vivir el sacramento del matrimonio. Y lo están logrando, ¿cierto que sí? Sí, pero no se oye, no están convencidos. Lo están logrando. Hay uno de esos movimientos que tienen una dinámica de choque. O esto se arregla o esto se acaba. Bodas de Caná no es de esos. Ni equipos de Nuestra Señora. Blanco es y la gallina lo pone, ya dije cuáles son. Cursillos y encuentro. Muchas parejas llegan en crisis y son confrontadas para que, asumiendo su dificultad, se pongan en las manos del Señor y trabajen por su vida matrimonial. Pero les contaba a los que vinieron a la misa de 10 que en estos días que llevo aquí como vicario, vinieron unos hijos y me llevaron a visitar a su papá agonizante. Y me dijeron, con respeto, con un profundo amor por su papá, que ellos conocían a su papá y sabían que su papá había cometido faltas graves, que habían trascendido el espacio de la familia, que conformaban al gran clan de su familia y a otras personas, pero que ellos amaban a su papá, lo respetaban y le querían procurar el que él se encontrara con Dios, el que él se fuera en paz a la casa del Padre. La primera lectura nos habla de honrar a padre y madre y de la bendición que eso trae. Personalmente creo que quien no honra a padre y madre se trae sobre sí una cosa pesada, difícil. Así que honremos a papá y mamá, aún cuando esas personas no han sido lo que debían ser o no lo fueron. Honrémoslos. Y eso traerá sobre nosotros bendiciones abundantes. Pero si usted no honra a papá y a mamá, sino que lo rechaza, lo discrimina, lo insulta, lo maltrata, no lo apoya en la ancianidad, eso no le trae cosas buenas en su vida. Y el apóstol, por último, dice en la segunda lectura una cosa que las mujeres deben pensar bien e interpretar bien. Y es muy difícil, porque hoy las mujeres de mi tierra son indomables. ¿Qué dice el apóstol? ¿Se acuerdan? Las mujeres deben ser dóciles
a sus maridos. ¿Cómo se entiende esa docilidad? San Pablo va a decir en otro texto que las mujeres deben someterse a su marido. ¿De qué docilidad está hablando Jesús el Señor? De la que Él vivió. Él se negó a sí mismo para salvarnos. Porque para Él lo importante no era su proyecto de vida, sino el proyecto de Dios. Se sometió por nosotros a morir en la cruz. Es un sometimiento espiritual, teológico, no sociológico. Las mujeres no deben vivir sometidas a su marido como si el marido hubiera conseguido una muchacha del servicio para que le haga los servicios domésticos. ¿Cierto que no? Porque algunos tipos todavía en este machismo en que vivimos, la mamá los echa de la casa porque son como aquella propaganda del Bombril. ¿Se acuerdan? Y entonces la mamá le dice, no, váyase de aquí que ya estoy ya aburrida de estarle lavando, planchando, guardándole la comida. Consígase una que le haga eso. Y el tipo va y se consigue una para que le preste esos servicios básicos. No, señor. No se deje someter de esa manera. Las mujeres no pueden ser sometidas para recibir maltrato, ni psicológico ni físico. En Barranquilla todavía hay casos de maltrato psicológico y físico. No, las mujeres no pueden someterse al marido para ser avasalladas, ni el marido por esa fiera, porque también casos se ven, ¿no es cierto? El tipo se casa con una fiera que lo tiene ahí marcando tarjeta y no lo deja respirar. No se deje tampoco. La pareja no vive sometida en una relación de esclavitud, de empobrecimiento humano, de despersonalización, de